Y bueno, lo que nosotros siempre decimos, ¿no? En este mundo entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, absolutamente nada. Y estuvo Carlos Bernal en una entrevista. Él fue el secretario de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, el ingeniero Carlos Bernal, secretario del Comité de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, porque el Comité de Reconstrucción era un gran comité, ¿no? Era donde estaban buenos ministros, el vicepresidente, y lo que nos hizo notar fue increíble. Nos hizo notar que ellos no firmaron un solo documento para decir, mire, asígnale el recurso a esto, a lo de acá. Nada. Yo no sé por qué solo a dos personas, como lo decía anoche en la entrevista, a dos personas las han involucrado en esto. Y dice Carlos que fue porque firmaron las actas, pero tenían que firmar, pues era un comité. Presidente, secretario, tiene que firmar las actas, pues. Ni modo que las iba a dejar ahí sin firmar. Eso sí hubiese sido una ilegalidad. Pero es persecución tras persecución. Vamos a ver a Carlos Bernal, que en una entrevista exclusiva concedida al programa Hechos Ecuador, este exsecretario general del Consejo de Administración del Fondo para la Reconstrucción de Zonas Afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, denunció que desde el año 2019 se ha desatado una campaña de desprestigio en contra de él, el ex vicepresidente Jorge Glass y el expresidente Rafael Correa. Según Bernal, esta campaña forma parte de un proceso de persecución política sin escrúpulos, con el objetivo de establecer un precedente negativo dentro del sistema judicial ecuatoriano. Señaló que tanto Glass como él han sido procesados injustamente, basándose en acusaciones infundadas que carecen de pruebas contundentes. Es más, le propusieron ser estos testigos protegidos que dan toda la información con tal de salir lo más rápido posible. Pero ellos, en su calidad de hombres de revolución, de hombres de principios, dijeron: no, señor, nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a involucrar a nadie porque este es un proceso limpio y hemos trabajado limpiamente. ¡Wow! Testigos protegidos, así es, ¿no? O ¿cómo se dice? Bueno, lo que se diga, pero total, le propusieron esa bajeza. ¿Qué tan bajos son estos tipos? Vamos a mirar. Y no dejarse ganar por el odio, porque yo veo que en el Ecuador mucha gente, no en Manabí, no en Esmeraldas, algunas personas que no hacen por enterarse o por leer, opinan, y así nació esta noticia, así nació este caso. Ahí acuérdense que por el 2019 el Trujillato, Richard, eh, puso un montón de denuncias de corrupción por la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Y escalaron hasta la fiscalía, de una fiscal que acumuló un proceso de casi 90.000 páginas. Yo les voy a dar algunos datos interesantes de este proceso. Imagínate un expediente de casi 90.000 páginas que no dice nada, que no puede probar un solo delito, que tiene que ahora parecerse más a un casi que un influjo psíquico 2.0, le estoy llamando yo, porque te voy a contar datos muy, muy importantes, creo muy reveladores de lo que ha sido esta jornada, que no comienza desde ahora, pues esto, como indico, esto desde el 2019 ya comienza. A finales del 2018 comenzó una campaña de desprestigio brutal, agresiva, en contra de las personas que hoy estamos procesados en este caso. Correcto. Campaña agresiva que se la deben a los medios y a la justicia, porque en el Ecuador parece que la justicia fuera vocero de la persecución, este ingeniero. Mira, yo esta noche les voy a hablar en base al preámbulo que ustedes estaban haciendo. Les voy a poner Ya. un razonamiento, inclusive con un ejercicio. El precedente que se está marcando aquí. Hay un precedente. Usted sabe, Luis, usted sabe, Richard, que las leyes, las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia determinan un precedente jurídico. Las resoluciones, las sentencias crean un precedente jurídico. Eso no es desconocido para nadie.
Si a nosotros nos sentencian, van a crear un precedente jurídico nefasto para el país. Paso a explicar. A nosotros nos dicen, en esta imaginación de perjuicio, supuesto perjuicio, de desvío, que se han desviado 225 millones de dólares porque simplemente a la Fiscalía no les gustó la priorización de proyectos. Después dicen que hay un problema en contratación de obras. Después dijeron que hay un problema en adjudicación de obras. Resulta, pues, que si tenías un problema con la priorización de obras, tenías que haberle reclamado e investigado al comité en su conjunto. Recuerda, Richard, que el comité estaba conformado por el vicepresidente como presidente, que él no tenía capacidad unilateral de tomar decisiones. Tenías dos alcaldes, tenías un prefecto, que era el prefecto de Manabí, alcaldes de Pedernales y de Puerto Viejo, como las principales zonas afectadas, y a través de ellos estaban actuando todos los alcaldes, porque esa era la función de ellos, ¿no? Que actúen todos los alcaldes a través de ellos. Y estaban 5 ministros de Estado, el de Semplades y 4 ministros coordinadores. Así que si tenían un problema y no les gustaba la priorización, era que le reclamen o que investiguen al comité. No solamente a una persona que era el vicepresidente, o no a mí, que tras eso yo era el secretario del comité. Yo en ese caso no tenía ni siquiera voto en el comité. Si no te gusta y si dices que el delito es la contratación de una obra, ¿dónde está el contratista? Este caso no está siendo procesado ningún contratista. Entonces le crean un problema jurídico al país, como le estoy explicando, ¿no es cierto? Dicho este problema jurídico y trayéndote este problema jurídico hasta este nivel, aquí viene el precedente al cual me voy a referir. Imagínense ustedes que si la fiscalía pone esto como un hito y mañana ellos pueden decidir si a la alcaldía de Chone, a la fiscalía no le ha parecido una obra de la alcaldía de Chone o varias, o una o varias obras de la alcaldía de Guayaquil, o de cualquier alcaldía o prefectura del país, o del gobierno nacional, creó el precedente de que ellos son los que pueden decidir qué proyecto se hace y qué no. Y creas otro precedente todavía más difícil, que es un peculado sin perjuicio al Estado. Porque como bien lo decía Luis, ahí está la obra. Le voy a contar te voy a hacer algunas revelaciones de lo que fue la jornada de ayer domingo. Hubo la audiencia del cierre, como le llaman, y ahí se expusieron los alegatos. Yo hablé cerca de 1 hora, el vicepresidente habló casi 2 horas en la sesión de ayer. Y en mi exposición, yo les hacía esa reflexión. Yo les decía, señores, hay que ser lógicos. Si durante el desarrollo de estas audiencias hemos visto que nos han presentado peritajes de fotos, pruebas de que las obras están ahí, ¿qué van a hacer? Van a determinar que yo tengo que pagar o tenemos que pagar los procesados una reparación al Estado, porque así le llaman, se escucha impresionante, una reparación al Estado de 225 millones de dólares. Y les digo, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner el Parque Las Vegas a mi nombre? ¿Van a poner los puertos a mi nombre? ¿Van a poner los puentes a mi nombre? O sea, que es la única manera, que los pongan a mi nombre, yo los vendo o los privatizo y con esa plata le pago al Estado. Entiéndase como una ironía, estoy ironizando, porque a veces solo una pendejada se puede contestar con otra pendejada. Cierto es. ¿Sí? Entonces, ese razonamiento va en línea con el preámbulo que ustedes hacían al inicio de este programa, lo cual nos deja pensando. Es el precedente, porque de eso se trata en el principio legal, que la justicia debería ser de carácter general, la justicia debería ser ciega. La justicia es, no importa quién cometió el delito, hay que castigar al delito, no hay que castigar a la persona. ¿Correcto? Y entramos a ese pensamiento básico, ¿sí? En el que nosotros hemos tenido que demostrar nuestra inocencia y no al revés. Cuando una persona dice que tú eres culpable, tienes que decirte claramente qué delito has cometido. Y yo también he sido muy enfático en eso. Yo he dicho,
Necesito que se diga qué norma he violado. No que me vengan a decir aquí el artículo 78 en el COIP dice A, B, C, X, Y, Z. Ok, vamos a analizar el artículo 78 del COIP. Dice que un funcionario público, es requisito que sea funcionario público, que en virtud de su cargo o potestad haya desviado recursos o bienes, ojo con esta palabra, recursos o bienes a su cargo, que tienen que estar a su cargo, para beneficio propio o de terceros. Y si tú analizas este artículo, nada te cuadra, porque los recursos no estaban a nuestro cargo. A mi cargo no estaba ningún recurso, tampoco a cargo del vicepresidente, tampoco a cargo del comité, por si acaso. Yo tengo que ser honesto intelectual y legalmente, y el comité no manejó $1. Entonces tienen que estar los recursos a tu cargo y tienes que desviarse para un beneficio propio o de terceros. Y la fiscalía no está demostrando nada de eso. En consecuencia, lo que ellos están diciendo es que están, o lo que están tratando de hacer es tratando de readaptar esta figura de peculado, que es, aparte que es imprescriptible, y se agarran de esa imprescriptibilidad para decir, ah, como es imprescriptible, yo lo puedo perseguir de aquí a 90 años, ¿no? Y dicen, sí, ahí hay peculado, es un peculado que no necesariamente es una apropiación, pero a pesar de que no te apropiaste, te estoy diciendo que tienes que pagarme 225 millones de dólares. Entonces, ante esa locura nos encontramos, ante esa locura nos encontramos. Y otra cosa que te quería contar, les quería contar. Al principio de las jornadas, de las audiencias, yo pedí la palabra, yo personalmente intervine y le dije al tribunal, señores del tribunal, yo les solicito respetuosamente que se abran las audiencias al público para que todo el mundo pueda escuchar. Abran, por favor, las audiencias al público. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿De qué me di cuenta yo después del primer día? La estrategia era que era cerrar las audiencias con el pretexto de decir no queremos que se contaminen los testigos y los peritos y toda la gente que está llamada a dar testimonio, ¿sí? Y al final de la jornada la fiscalía saca unas pastillas, obviamente sumamente parcializadas, y eso lo replica la prensa hegemónica en el país. Entonces, yo le hacía la reflexión, señores jueces, pero si se trata de no contaminar a los peritos o a los testigos, ¿qué más contaminación que esa información que todos los días les decía, casi en tiempo real sale información, casi en tiempo real, recalco, sesgada, parcializada, incompleta, subjetiva de lo que está pasando en este juicio? Se me negó ese derecho, se nos negó ese derecho. Entonces yo pregunto y le digo a la población, yo aquí vengo a decir, yo me estoy defendiendo en calidad de inocente. Nos estamos defendiendo en calidad de inocente. En este juicio no hay delito, eso yo no quiero que quede la menor duda, por si acaso. Soy categórico en afirmarlo. ¿Verdad? Y si yo tuviera algo que esconder, yo hubiera pedido que se abran las audiencias para que todo el mundo las vea. No los aceptaron. Entonces estamos como que se juega en contra de la lógica. Se juega en contra de la lógica y la persona que no lo quiere ver es porque verdaderamente no lo quiere ver. ¿Comprende? Entonces, mi objetivo era, y me hubiera encantado que las audiencias sean realmente públicas, mi objetivo era que la gente vea cuando le hacíamos el contraexamen, el contrainterrogatorio a los testigos y peritos que llevaba la fiscalía. Y aquí les pongo los ejemplos clarísimos. Ustedes en un proceso, en un juicio que tiene que ver con proyectos, con contratos o lo que ellos dicen que supuestamente ha sido un perjuicio a través de contratos, bueno, uno dice, los peritajes de contratación pública deberían ser indiscutibles, más allá de la duda razonable, deberían ser perfectos para decir, aquí hay una conducta penal atribuida al señor procesado. No estoy diciendo nada ilógico, nada del otro mundo. Entonces yo esperé hasta ver los peritajes en contratación pública. A ellos se les preguntó, para sintetizar en mis expresiones, se les preguntó,
¿Los procesados o el procesado Carlos Bernal ha firmado alguno de los contratos que usted revisó? No. ¿Ha adjudicado alguno de los contratos que usted revisó? No. ¿Ha participado en la etapa precontractual de los contratos que usted analizó en su pericia? No. La respuesta es que no. ¿Ha participado en la etapa contractual o de ejecución o de liquidación? La respuesta es que no. ¿Carlos Bernal ha emitido alguna certificación presupuestaria o algún documento que sea un requisito contractual? No. No. Entonces, si después de escuchar esto, los jueces no entienden que no hay una configuración, no hay una materialización del hecho doloso, porque tras eso no es que hay El dolo, delito. no hay un dolo, no hay un dolo. Ustedes lo decían. Lo que nos llama luego la atención, en lo que ahí sí ya las cosas se ponen, llegan a un nivel de incomprensión que ya supera toda lógica, supera toda capacidad de comprensión. Y es que la Fiscalía nos imputa también por las obras que no se han terminado, por las obras que no se mantienen correctamente, por las obras que no se operan correctamente. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa con la visión de una fiscalía que tiene que analizar las cosas objetivamente sin mirar justamente lo que te decía, personas? Tienes que ver, como bien lo decía Luis, ahí estaba el dinero. El dinero de la reconstrucción estaba en una cuenta única. Yo tengo certificados, no uno, tengo algunos, emitidos por el Ministerio de Finanzas, donde le dice, vea, al 2020 yo le dije al Ministerio de Finanzas, certifique cuánto dinero hay en la cuenta. Y la respuesta es que había en ese momento, a febrero del 2020, habrían 760 millones de dólares disponibles para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Y aquí vienen los datos que les voy a dar para desmontar de que no hayan podido terminar la reconstrucción por falta de dinero. Entonces, tienes ese certificado que a 2020 te garantiza que tenía 760 millones. Dejaron perder un crédito del Banco Mundial por 50 millones de dólares. No ejecutaron un crédito del Banco Europeo de Inversiones, todo esto con condiciones preferenciales para el país, ¿no? De 175 millones de dólares, y el gobierno de Lazo agarra 100 millones de ese crédito y lo destina para el plan de vacunación nacional. Ojo, no estoy diciendo que me pongo el plan de vacunación, estoy diciendo que inclusive tomaron para la pandemia del dinero de la reconstrucción. Y eso, Wow. eso está en documentos. A mí no me gusta hablar por hablar, a mí me gusta hablar con hechos, con documentos. Continúo. Del crédito chino no lo ejecutaron todo. Hasta ahora no lo ejecutan todo. Y la donación china, escúchese bien la palabra, donación, dinero donado por la República Popular China, ellos donaron casi 200 millones de dólares. No lo terminaron de ejecutar. Las donaciones no las terminaron de ejecutar hasta el día de hoy. Entonces, que no me vengan a decir a mí, que no nos vengan a decir a los manavitas o a los esmeraldeños, número uno, que no hay recursos para la reconstrucción, y número dos, que si nosotros estuvimos al frente de la reconstrucción, querido Richard, querido Luis, queridos amigos, en todos estos años que han sucedido, 9 años, nosotros hemos estado el 10% del tiempo, pero hicimos el 60% del avance. ¿Cómo es que los otros gobiernos, en 8 años, teniendo la plata, no han podido terminar ese otro pedacito del 40%? Teniendo los proyectos estructurados, todo el avance con los multilaterales de crédito, los estudios terminados, el financiamiento listo, la planificación hecha. Y aquí vengo ya con un razonamiento más amplio. Yo creo que ese es uno de los problemas del Ecuador. Estamos desorientados, estamos apuntando hacia otros lados que no deberíamos apuntar por odio, por el puro odio.
A mí me hubiera encantado, y estoy seguro que también al ex vicepresidente o también al presidente, que si querían hacernos quedar mal en reconstrucción, hubieran hecho más proyectos que los que nosotros, para los que nosotros colaboramos. Hubieran hecho mejores proyectos y de esa manera hubieran dicho, nosotros lo superamos, pero no. Estamos aquí comparando lo que nosotros hicimos en 11 meses contra nada. Señores, contra nada. Por ahí una periodista un día me salió a decir, es que hicieron un parque y faltaban todavía, hay miles de viviendas que no se hacen y hay miles de gente viviendo en carpas. Y yo le hice una pregunta y le dije, bueno, ¿usted me podría decir dónde están esas personas viviendo en carpas? A mí me encantaría saber. Y lo digo genuinamente, porque si yo ya salí del cargo hace varios años y estoy demostrándole que aquí hay un certificado de 760 millones de dólares, lo lógico es preguntarle al gobierno actual, oiga, aquí dice esta señora que en este barrio de tal ciudad hay 1.000 personas en carpas, por favor, destine esos recursos para que les construyan las casas, las viviendas. Es lo lógico, ¿no les parece? Y ahí es cuando comienzan a tartamudear. No, no, es que sí, que no. Señores, esto es una farsa. Entiéndase que esto es una farsa. Y si fuera real, y no dudo, por favor, no, que no se descontextualicen mis palabras, debe haber muchas necesidades, pero no le exigen a los gobiernos, no le exigen al gobierno actual, parece que todo se acabó y toda exigencia y toda obligación gubernamental se acaba en el gobierno de Rafael Correa, era el único que le piden cuentas. Continúo en el mismo sentido. Hay muchos, insisto, de esto, Richard, podemos sentarnos en una tertulia horas, tocamos guitarra. Dele, que aquí la gente está que lo espera usted que hable. Por eso no preguntamos nada nosotros, porque se trata de un relato de Carlos Bernal y de lo que la gente tiene que saber. Es que tienen que saberlo, porque... Después te hago preguntas, Carlos, por favor. Estoy anotando, porque realmente es indignante escucharte las cosas que están montando, y verdaderamente esto hay que decirle a la ciudadanía que esto verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza. Te lo digo yo como auditor, que es mi profesión. De acuerdo. Gracias. Y acepto todas las preguntas. Mira, hay un punto en el que se refieren la transparencia. Te hablan de la transparencia, ¿no? Y yo digo, hablemos de transparencia. Hablemos de transparencia. Yo le decía también al tribunal el día de ayer, si voy a ser juzgado, por lo menos que sea juzgado por mi trabajo. El decreto decía estas cosas, decía sistematizar, decía coordinar las necesidades logísticas y financieras y decía hacer seguimiento a los ejes del comité. Pero no me están juzgando por mi trabajo. O me están juzgando suponiendo que mi trabajo, hacer mi trabajo, supone un delito. Pero hablemos de transparencia. En nuestro periodo teníamos como una costumbre de transparencia, existía la página web www.reconstruyecuador.gov.es. Eso lo saben. Lo saben periodistas, lo saben ciudadanos, lo saben organismos de gobiernos internacionales, lo sabe la ONU, lo sabe el BID, lo sabe medio mundo. En ese sitio web había un repositorio de información en donde se cargaba toda la información de la reconstrucción. Mi programa de sistematización, todo mi trabajo estaba cargado ahí, todo. Y teníamos inclusive otro espacio, un link dentro de ese sitio web, que era un micrositio del Ministerio de Finanzas, en donde si tú le dabas un clic, si tú entrabas ahí, te llevaba a la cuenta de la ley de solidaridad, a la cuenta de la reconstrucción. Y tú podías ver, cualquier persona en el Ecuador y en el mundo podía ver el movimiento de cada centavo de la ley de solidaridad. Hablemos de transparencia. Y yo pregunto, ¿dónde está ese sitio hoy? Lo sacaron en el gobierno de Moreno, lo eliminaron. Pero resulta que quienes
impulsamos, yo fui uno de los impulsores de esa medida de transparencia, porque eso es el principio de transparencia, de publicidad, para que la gente vea, tenga realmente insumos para discutir, que hable con propiedad y que controle también los recursos públicos. Y resulta que a nosotros se nos tacha de poco transparentes. Entonces hay mucha ignorancia, yo digo, hay mucha ignorancia, mucha mala fe, al pretender decir que quienes más bien impulsaron medidas de transparencia no fueron transparentes, pues. Yo les decía también a los señores del tribunal, oiga, yo entregaba religiosamente cada trimestre, así como lo dice la ley, así como Dios y la ley manda, la ley orgánica de solidaridad dispone que se entregue un informe trimestral a la Asamblea Nacional con todas las acciones realizadas por la reconstrucción. Yo, luego de haber sistematizado, luego de haber presentado ese informe al comité, iba a la asamblea y entregaba en persona y me quedaba en la asamblea defendiendo personalmente ese informe. Jamás tuve un cuestionamiento de parte de la asamblea porque yo iba a defender la integridad de ese informe. ¿Qué significa eso? A defender que lo que se estaba poniendo en ese informe sea real. La real. ¿Sí? Sea real. Yo no estoy diciendo que yo estoy llevando un contrato firmado por mí o estoy llevando nada, no, estoy llevando la información que todos los ministerios producían y todos los sectores relacionados a la reconstrucción producían una vez que yo lo organizaba y lo plasmaba en un informe diciendo, este es el estado de las cosas, lo presentaba a la asamblea. ¿Cómo me pueden decir a mí si se ha demostrado? Está demostrado, esto no es que lo estoy, me parece a mí, o es que yo digo, no, es que yo pienso, no, esto es demostrado con hechos que desde el 2019 no se han entregado informes a la Asamblea. Y ahí no pasa nada. Ahí que no se está cumpliendo con la ley, ahí yo sí le puedo decir, ahí se está violando la norma, porque la norma dice que hay que entregar informes cada 3 meses, pero ahí con los que no cumplen, los que violan la norma expresa, no pasa nada. Pero resulta que los responsables somos nosotros. Y aquí vienen las principales conclusiones, para que por favor quisiera escuchar sus preguntas. Y en esas conclusiones, yo he llegado a la conclusión de que en este caso, como en muchos otros, pero en este que lo estoy viviendo en primera persona, se persiguen personas y no delitos. Ellos sabían que íbamos a ser procesados desde el principio. Ellos, y me atrevo a decir, lo que nos pusieron ahí es solamente para hacer la pantomima del proceso, pero de lo que se nos imputa es irrelevante. Ellos ya habían decidido que íbamos a ser culpables. Eso no es justicia. Eso no es justicia. A la fiscalía yo le he dejado más que claro que si ellos hubieran querido hacer una investigación objetiva, una verdadera investigación, tú partes primero del hecho de que hay un delito, de hay un hecho punible. ¿Me explico? Que diga, aquí falta plata, ¿verdad? En la cuenta dice que tiene que haber 100 millones y no hay 100, hay 80, entonces vamos a investigar qué pasa. O de repente dijeron que iban a hacer la obra y han informado que la obra está concluida y la obra no está terminada. Vamos a ver qué pasa. ¿Comprendes? Pero si tienes la obra y tienes los recursos, ¿de qué hablas? Pues? O sea, no han detectado un hecho punible y han ido al revés. Aquí tú no puedes poner las cosas en sentido contrario, porque de lo contrario estás mostrando una intencionalidad de inculpar a alguien a costa de lo que sea. Estás poniendo a la carreta delante de los caballos. Estás invirtiendo el sentido lógico de las cosas. Entonces, cuando eso se demuestra, y yo trato de simplificar estas cosas, cuando lo cuento de esta manera, ya la gente lo entiende. Aquí no se está persiguiendo un delito. Aquí no hay un delito punible. Aquí nadie puede decir que porque este servidor o la otra persona que está siendo procesada
en su calidad de funcionario público, tuvieron recursos a su cargo y que en función de esa potestad hicieron algo para beneficiarse o para beneficiar a otros. Y aquí viene la conclusión de cierre en este momento, que fue lo preocupante cuando lo escuché hablar al doctor Toainga ayer. En su alegato de cierre, él dijo, esto no se trata de un peculado con beneficio personal. Esto se trata de un peculado por un desvío de recursos, con lesión al Estado, por la ineficiencia y cosas que se van más allá por lo abstracto, ¿no? Por lo abstracto, por lo que es difícil sostener. Yo creo que es difícil cuando el acusador, sobre todo, se da muchas vueltas y se enreda para tratar de justificar lo que tú has hecho. Estás hablando ya de que no tienes un delito real. Sobre todo esto que te digo de los precedentes, se crea un precedente sumamente malo para el futuro. Yo no sé si escucharon estos últimos días. En Puerto Viejo, en el mes de abril, se le transfirieron $8 millones del gobierno al municipio de Puerto Viejo para construir la Plaza Memorial. Ellos le llaman la Plaza Memorial en el centro de Puerto Viejo. Y yo les hago el análisis que cabe perfectamente. Entre un parque y una plaza memorial, desde el punto de vista de estructuración de proyectos, no hay ninguna diferencia. Estamos hablando de lo mismo. Usan recursos de la misma ley, la ley de solidaridad, que ellos dicen que por haber usado o que el Parque Las Vegas se haya financiado con la ley de solidaridad, eso es parte del delito. Pero si lo hace el gobierno actual, no es delito. Es una situación idéntica, es una radiografía. Entonces, si nuevamente te traigo a esta persona que dice, no, es que hay las casas que no las hacen y las otras necesidades, oye, pero si ha habido tantas necesidades y tiene plata para hacer incluso una plaza memorial con las mismas fuentes de recursos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puedes castigar a unas personas y pedirle la pena máxima, 13 años de prisión? Y tienes esa otra situación que nadie puede explicar. ¿Por qué? Porque son potestades privativas de los entes rectores del Estado. Quien manejaba los recursos, quien asigna los recursos en el Ecuador, creo que una persona medianamente instruida lo sabe, es el Ministerio de Finanzas. Pregúnteme si el Ministerio de Finanzas está en este caso. No, evidentemente no. Entonces, el Ministerio Rector de la política pública y monetaria del país, la política pública financiera, es el Ministerio de Finanzas. Ellos deciden cómo se asigna la plata. Esto también preocupa porque la Fiscalía trató de inducir al error a los juzgadores cuando les decía que Carlos Bernal asignaba recursos. ¿Qué hizo la Fiscalía para sostener tamaño despropósito? Ellos cuentan como una historia, ellos lo dicen, ¿no? Que le ordenaron a un perito extraer todas las comunicaciones de Carlos Bernal durante su periodo como secretario de Reconstrucción y que lograron extraer más de 8.000 documentos, 8.000 oficios, imagínate. Ni siquiera yo sabía que había enviado tantos oficios. Y es algo que tiene sentido. Puede ser verdad que yo haya enviado más de 8.000 documentos porque se hacía un trabajo titánico, muy, muy, muy fuerte. Pero lo preocupante de esta historia es que de esos 8.000 oficios ellos tomaron 100, algo más de 100 oficios. Entonces ahí ya les pongo yo las alertas a los jueces. Les digo, a ver, ¿cuáles son los criterios para que usted tome 8.000 oficios y luego los reduzca a 100? Porque aquí no sabemos, como insisto, estamos en este dilema de que qué fue primero, el huevo o la gallina, que no debería existir en un juicio, deberían ser las cosas claras. Primero cuestionaban 587 proyectos, luego de esos 587, solo 30. Y luego de esos 30,
La sumatoria ridícula de esos 225 millones en reparación es el producto de sumar los presupuestos de 11 proyectos. ¿Sí? Entonces, aquí uno de estas dos ideas, 11 proyectos por 225 millones de dólares, ¿verdad? Que ellos no pueden justificar y que les pregunto, ¿cuál fue el criterio para que fueron los oficios? ¿Encontraste algo irregular en los oficios? ¿O fue alguna irregularidad en algún proyecto de verdad, y hablando de cosas reales? Pero no la pueden conectar, ellos no lo pueden conectar. Y entonces ahí yo les hago la reflexión, a todos, a ellos principalmente, les dije, yo veo un grave problema ahí, porque está sacando de contexto. Si tú analizas una comunicación de manera aislada, tú estás sacando de contexto toda esa cadena de necesidad que viene previo a una comunicación del secretario técnico y todo lo que pasa después. Ellos se quedan solo con mis comunicaciones. Es como que si un oficio sea el artífice de que nazca por sí solo un proyecto con sus estudios en todas sus fases, y que nazca con ese mismo oficio el contrato, y que con ese mismo oficio se pague y todo. Entonces, obviamente esto es traído de los cabellos. No tendría que extenderme mucho en la explicación, porque se entiende que es traído de los cabellos, que por un oficio, haciendo lo que además el decreto me decía que tenía que hacer, que era coordinar las necesidades logísticas, financieras y técnicas de los responsables de los ejes del comité, de los ejes de acción de la reconstrucción. Entonces, te das cuenta que aquí hay una serie de irregularidades, no tengo por qué llamarlo de otra manera. Y el 30 de junio, que es el próximo lunes, un tribunal tiene que resolver sobre un expediente que tiene casi 90.000 páginas, para el que solo se marginaron una semana para tomar una decisión. Ahora, si tú me preguntas a mí, que yo sí he revisado el expediente durante todos estos años, yo sí lo he revisado, sí te puedo decir dónde está cada cosa. Pero es imposible revisar, amigos, por parte de un tribunal, ni la 10ª parte de esos documentos en una semana. Así que yo he dicho a todas las personas que me preguntan, yo no tengo muchas expectativas de cómo puedan resolver. Es evidente cómo está la justicia en Ecuador. Ojalá que Dios ilumine los corazones y las mentes de estos jueces, pero tengo que decir, si ellos se ponen un plazo de una semana, porque ellos son quienes lo ponen, el juzgador es quien lo pone, para revisar todas estas decenas de miles de documentos, estoy diciendo casi 90.000 documentos, no me está dando las mejores señales, para ponerlo en esos términos. No te escucho, Richard, creo que estás muteado. Ingeniero, voy con una pregunta, y una pregunta que abarca muchas cosas, porque yo he venido haciendo el seguimiento del juzgamiento. Y hay algo que me preocupó, porque lo escuché decir que a ustedes les habían propuesto ser cooperadores eficaces en este caso, y que el ánimo era que involucraran al presidente Correa. Eso es verdad. Sí, sí. Hace algunos años a mí me lo propusieron. El asunto es que para que tú seas cooperador eficaz tienes que partir del hecho de que aceptes que has cometido un delito. Claro. Tienes que aceptarlo. Tienes que reconocer que has cometido un delito. Y cuando a mí me lo propusieron, yo le dije, si usted me ayuda a entender qué delito he cometido, de qué me estoy defendiendo, me ayudaría a entender, ¿no? Me ayudaría a comprender esta situación. Y segundo, esa palabra de cooperar, o el verbo cooperar, yo decía, a mí no me pueden decir que yo no he cooperado con la justicia de manera libre y voluntaria. O sea, todo ecuatoriano que es bien intencionado, toda persona, tiene la obligación de cooperar con la justicia para que los hechos se esclarezcan.
A mí no me pueden decir que yo he ocultado información o que no he ido a rendir una versión o que no he tenido predisposición, que he estado positivo y presto a aclarar las cosas. Yo siempre he estado presto y he sido una persona abierta totalmente con la información. Entonces, esa fue mi manera de cooperar en el sentido de que no tengo que llegar a inculparme o a inculpar a otras personas para que la fiscalía, que al parecer tiene una misión solamente de ganar y que tiene la razón. Esto no se trata de tener la razón, esto se trata de, primero, si es que hay un delito, determinar el delito y castigar el delito. Y ayer me entero, esto no, yo no lo sabía, yo no he tenido contacto con el ingeniero Glass, por obvias razones, él está recluido. Y él dijo que le habían propuesto ser cooperador eficaz, pero que, por supuesto, él no puede, porque partimos nosotros de la premisa del presupuesto de que obviamente aquí no hay un delito, él no puede autoinculparse, inventarse un delito con el fin de inculpar o involucrar a otras personas que son inocentes. Eso lo dijo ayer el señor Orreglas, ayer lo dijo en audiencia. Y yo lo refrendo porque en mi caso fue igual y es básicamente la misma receta. Entonces, claro, que tengas que llegar a recurrir a esas cosas, al final pagas el precio, ¿sí? Pagas el precio con todas estas consecuencias que son muy destructivas, que pueden hacer mucho daño, que te quitan mucho tiempo, que te merman muchos aspectos de la vida. Te preguntas por qué. ¿Entiendes? O sea, ¿qué saca? Ya si te pones a analizar, o sea, ¿qué bien le hace al país? Me explico, no estás realmente produciendo nada, no estás generando algo, no es que va a haber más proyectos, está ya demostrado. No han podido hacer, en todos estos años no han podido terminar la reconstrucción, amigos. Han tenido el dinero, han tenido los proyectos, los estudios de esos proyectos. Entonces se está creando en la función pública también, es evidente que se está creando un miedo. El funcionario público competente no va a querer firmar un solo papel. Está paralizado. Va a decir, yo aquí estoy ganando mi sueldo, prefiero no hacer nada, porque llega la Contraloría o llega la Fiscalía y me va a reventar la vida. Entonces, ¿quién pierde? Pierde el país. Por eso no hay medicinas en los hospitales, por eso no hay servicios, por eso se afecta la construcción de proyectos y todo eso obviamente impacta directamente en la economía y en todos los aspectos de la vida de los ecuatorianos. Pero lo importante es perseguir a estas personas. Entonces, hay que decir las cosas como son y creo que son las causas de que muchas cosas que no estén bien en el país. Porque nos entrampamos en esto, ¿no? Nos entrampamos en estas cosas que no tienen sentido y las explicas una y otra vez. Y al final, la persona que solo se queda con esa noticia del medio sensacionalista, que ya te la ha repetido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y ellos piensan que la reconstrucción nunca se hizo. Ellos piensan que Manaví Esmeraldas vota como vota, porque somos tontos, porque somos, no sé, 2000, he escuchado 2000 adjetivos calificativos para las personas de Manaví Esmeraldas que apoyan a la Revolución Ciudadana. Y esas personas lo hacen porque muchas de ellas, buena parte, te diría todas las personas que de alguna forma o recibieron una vivienda o usaron, son beneficiarios de esa escuela, de ese centro de salud, de esas vías, de esos proyectos de reactivación productiva, son gratos, son agradecidos. Nuestra gente es agradecida. Nuestra gente no es tonta, nuestra gente es agradecida. Saben quién les dio, saben. Y entonces tratan de instalar esta otra narrativa que es, sí, ¿no?
hizo obras, llevó, robó, pero hizo obras. No, señores, aquí en este caso de reconstrucción, vuelvo a ser enfático. Aquí no se está persiguiendo a personas por haber violado la norma. Aquí no se está persiguiendo personas por haber tenido beneficio personal. Aquí no se está persiguiendo personas por haber causado un perjuicio real al Estado. Aquí no se está persiguiendo eso. Y por favor, quien lo sostenga, que lo demuestre. Porque la Fiscalía hasta este momento no lo ha podido sostener. En todo lo que ha dicho en esas casi 90.000 páginas, señores, ahí no hay un rastro de delito. Quiero ser enfático. Mi última pregunta para finalizar y que Lucho siga. Ingeniero, ¿por qué cree usted que iniciaron todo esto que más parece un falso positivo, como en los tiempos de Colombia? ¿Por qué usted, qué criterio tiene usted respecto a todo esto que han hecho para involucrar a solo 2 personas, a Jorge Glass y a Carlos Fernández? Bueno, esto en palabras como se lo pone similar al falso positivo, esto está en el COIP también y se llama imputación de falso delito. No recuerdo en este momento de memoria el artículo, pero en el COIP hay un apartado que se llama imputación de falso delito. Y esto es precisamente cuando las autoridades de justicia, de manera, digamos, que no tienen medios probatorios o insisten en llevar esto a un punto de procesarte sin un delito. Nosotros ya estamos, yo ya podría decirte que ya se está configurando una imputación falsa de delito por parte de la Fiscalía. ¿Por qué se hace? Yo creo que hay que hacerle la pregunta a ellos, pero si la tuviera que responder yo, hay múltiples razones. Recuerda que cuando el caso Reconstrucción sale muy coincidentemente cuando se planteó el juicio político de la fiscal general del Estado en la Asamblea. Muy coincidentemente. ¿Por qué se hace? Porque lamentablemente hay una burocracia, hay ese estado profundo que no permite que las cosas se lleven de manera descentralizada en las provincias. En este caso en Manabí y Esmeraldas. Recuerda, Richard, no sé si tú lo sabías, Luis, pero la Secretaría estaba, su oficina de la Secretaría de Reconstrucción estaba en Puerto Viejo. Así es. Nosotros trabajábamos en contenedores. Ahí en el aeropuerto de Puerto Viejo, esa era nuestra oficina. Entonces ellos no pueden aceptar de que haya esta desconcentración. ¿Sí? Y entonces muchas variables en la que a los manavitas principalmente nos dejan mal parados. ¿Sí? Nos dejan mal parados porque lesionan, digamos, esa capacidad que por supuesto tenemos y nos venden como si fuéramos personas deshonestas que han abusado, porque se vende bien. El tema del terremoto se presta porque es un tema sensible. Entonces ellos dicen, estas 2 personas, qué malos que son, abusaron de los recursos del terremoto. Entonces hay que perseguirlos, hay que hacerlos pagar, aunque no puedes demostrar un delito. ¿Me explico? Entonces ellos se pegan de la sensibilidad del caso. Hay estas coincidencias que yo les llamo coincidencias en la línea de tiempo. Hay esta destrucción del Estado y sus instituciones. Si tú me preguntas a mí ahorita, ya la secretaría no existe. Los alcaldes que antes iban a Puerto Viejo a reunirse con el secretario de Reconstrucción, lo tenían ahí, ahora tienen que ir a mendigar a Quito, pues una reunión. Anda a ver si lo reciben. ¿No? Esa es la realidad. Esos son los hechos. El que me venga a decir a mí que no, debe tener un argumento más sólido que estos. O sea, ¿cómo puedes explicarte que tú destruyes el Estado? Destruyes una estructura gubernamental, para ser más específico. Si tú cambias algo
esperando tener resultados o mejores resultados, te esperas tener una mejoría en tu rendimiento, y bajo ese pretexto destruyes el Estado, no puedes tirarle la culpa pues al anterior. Recuerda lo que pasó con Moreno. Moreno llegó a decir que había un Estado elefantiásico muy grande, destruyó los ministerios coordinadores. Esos ministerios coordinadores, dicho sea de paso, formaban parte del Comité de Reconstrucción. Y después ya no sabían qué hacer. Ya no sabía qué cosa tenía que hacer quién y todo, y comenzó a hacerse un desbarajuste y un relajo. Entonces, estamos donde estamos hasta hoy día. La reconstrucción paralizada, la Secretaría de la Reconstrucción ya no está en Puerto Viejo. No hay a quien pedirle cuentas. Y como no hay a quien pedirle cuentas, tampoco las rinden. Ya no presentan un informe trimestral a la Asamblea. No hay un responsable, pero a las personas que sí fuimos responsables nos quieren hacer pagar las consecuencias. Entonces, por supuesto, no lo vamos a aceptar, y aunque sea muy injusto y muy duro, porque es todo el Estado peleando en contra nuestra, todo el Estado, es muy difícil pelear con el Estado. Es la Fiscalía General del Estado, es la Procuraduría General del Estado, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Estado en contra nuestra. ¿Qué les parece? Terrible, Carlos. Es terrible, Lucho. Créeme que yo saco como conclusión no hay otro término, una persecución atroz contra solo dos personas, contra Carlos Bernal, y eso es lo que no explico. ¿Por qué contra los dos? Lucho. Insisto, hay que preguntarles a ellos, ¿por qué contra los dos? Ellos ponen la excusa, y me parece que es una excusa bastante infantil. Créeme que ni mi hija menor pudiera llegar a una conclusión como esa. Ellos dicen que es porque Glass y Bernal firmaron las actas del comité. Esa es la explicación. Del comité? Sí, eso es lo que ellos dicen, sí. Es increíble. Si tú me preguntas a mí, es increíble. Es decir, bajo ese precepto, medio mundo debería estar preso. O sea, ¿cómo te defiendes ante un hecho ilógico, ante un argumento ilógico? Porque firmaron el presidente y el secretario del comité como en función del procedimiento parlamentario, como en todo cuerpo colegiado, el presidente como presidente del organismo y el secretario como fedatario de ese organismo firman las actas. No significa que hemos tomado las decisiones nosotros, pues. Aquí un detalle que se me estaba escapando. En el juicio hay un perito que hizo la materialización y la preservación, la extracción y la preservación de la sesión del 22 de mayo, que la han tomado como una cosa espectacular y la han satanizado. Y en esta extracción que él hace, queda demostrado muchas cosas que yo creo que juegan o deberían jugar en contra de la teoría del caso de fiscalía. Se demuestra, primero, que los miembros del comité estuvieron debidamente notificados para esa sesión, que asistieron a esa sesión, que cuando asistieron a la sesión se les entregó toda la información en una carpeta de todos los proyectos como siempre se hacía. Es que no es que era la primera sesión del comité, era la sexta. Se demuestra que en todas las sesiones votan por unanimidad. Se demuestra quiénes estuvieron presentes. Se demuestra que todavía se dejan puntos varios abiertos, y se demuestra que después de la sesión se les hace llegar un acta borrador por transparencia para que ellos la revisen y emitan cualquier observación, y jamás hacen ninguna observación de cualquier tipo. Yo me quedo todavía algunos meses después de mayo, y a mí jamás, y eso yo les dije también, que alguien me venga a decir en mi cara que alguna vez me expresaron alguna objeción, pusieron reparo a algún punto que se propuso para tratar, o que me dijeran, Carlos, esto de aquí que se ha puesto en este informe no es real, o este dato no es preciso, o yo no estoy de acuerdo con este proyecto, o no estoy de acuerdo con este eje.
o no estoy, o estoy en contra de este programa o de este plan. Entonces hay que ser coherentes, ¿comprendes? Hay que ser coherentes y decir la verdad. Aquí hay muchas personas que no están diciendo la verdad. Fuera fácil de entender. Y cuando a mí me preguntan, ¿y quién es el responsable? Yo tengo que preguntar, pero bueno, ¿el responsable de qué? ¿De que no se haya terminado la reconstrucción? Pregúntele a los otros gobiernos. Como bien lo decía Luis, si una obra se inicia dentro del periodo de gestión de un funcionario público y se han seguido las normas y procedimientos, y producto de esa planificación están los recursos disponibles, porque en Ecuador nadie puede contratar, hablo de las instituciones públicas, no puedes contratar nada sin que no dispongas de la certificación presupuestaria que asegure que los fondos estén disponibles para la conclusión de esa obra, de ese proyecto. Esos proyectos tenían todo financiamiento, así que no me pueden decir, no se puede afirmar, hasta por los certificados que vinieron en los años posteriores, de que el dinero de la reconstrucción o que la reconstrucción no se terminaba por razones financieras, por razones económicas. Eso es inaceptable. Luchito. Carlos, me has hecho doler la cabeza, Carlos. Imagínate cómo estaba uno, hermano. Sí, hermano, honestamente, escuchándote detenidamente, hay muchas cosas que dentro de lo justo, lo normal, no ingresa, no debe de pasar. Como, por ejemplo, lo que tú acabas de decir en estos momentos, de que por firmar las actas y realmente no hubo ningún tipo de observación, la misma ley de la Contraloría, si está un proyecto que lo maneje el alcalde de Puerto Viejo o el prefecto, ellos tenían la obligación de negar, observar A o B circunstancias que no estaban de acuerdo con el proyecto o la resolución. Y eso está sustentado de la misma Contraloría cuando el superior manda una disposición al inferior y este ve que verdaderamente no está ajustado en norma. Señor, esto no puedo yo proceder. ¿Lo hicieron eso, Carlos? Absolutamente. Absolutamente. Uno, dos. Tú estás diciendo, Carlos, de que hubo una certificación de 760 millones. Es decir, que la plata estuvo y eso estuvo en finanzas. Como siempre estuvo. Finanzas. Escuchen, señores, eso estuvo en finanzas, que debe de pedir la certificación presupuestaria. ¿Quién iba a hacer la obra? El municipio, la prefectura. Entre ellos se pide la certificación presupuestaria. Usted no toca ningún pito, pues. Es lo que hemos repetido, pues, Lucho. Es lo que hemos repetido de cabo a rabo. Punto 3. Carlos, tú estás diciendo que ha habido donaciones de organismos multilaterales y que esas donaciones fueron retiradas por negligencia de no actuar y usar los fondos. Y además, cuando se dan ese tipo de donaciones, traen cláusulas sancionatorias, pues. Entonces, esos valores deben ser cargados a las personas que no ejecutaron la obra, pues. ¿Y por qué no lo hacen? Así de sencillo, pues, Carlos. Y además, el asunto de esto nace, me acuerdo tanto, de un informe de una comisión de anticorrupción. Un señor que hablaba que se robaron y todo lo demás. Eso lo coge el Trujillato y lo hace como de ellos. Por eso es que esto no tiene fondo. No es que esto nació, si hubiera nacido, porque tampoco yo no le doy credibilidad a los funcionarios de Contraloría. Son una porquería. Son una porquería, porque aquí lo he dicho yo, esa gente debe estar presa. No deben de jugar con la dignidad de la gente, porque un informe debe estar sustentado. Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué papel jugó la Contraloría en esto, Carlos? Creo que has abordado un punto importante que no estaba exponiendo.
lo de la Contraloría es de Ripley. Es de Ripley. Lo que de la Contraloría en el terremoto y en el marco de la reconstrucción es de no creer, Luis. ¿Por qué? Si tú lees el informe de Contraloría que observa el Parque Las Vegas y la vía Manta Coliza, el auditor da un juicio de valor. Tú sabes que los auditores no pueden dar un juicio de valor. Ellos tienen que ser objetivos y tienen que sustentar sus informes. Y dice como su conclusión de que el Parque Las Vegas no se puede decir que es para reactivación productiva. Y la razón que él da para eso es que cuando él hizo el informe, ojo con esto, trataré de ser lo más apegado a esas palabras que leí en el informe. Dice que cuando él hizo el informe, como el parque no estaba terminado, no estaba prestando un servicio y por eso no se puede hablar de una reactivación económica. Entonces, si ya te ponen ese argumento al frente, ya no puedes hacer mucho. O sea, ¿qué puedes decir ante eso? Y dice como segunda cosa del parque que no se debió hacer con los fondos de reconstrucción porque en el sitio donde está el parque no había nada construido y por eso nada pudo haberse destruido con el terremoto. Y que entonces, mira esta espectacular analogía que hace, y que entonces no puedes decir que fue reconstrucción, que no puedes decir que fue reconstrucción, no puedes decir que fue reactivación productiva, entonces por eso hay un perjuicio al Estado. Y dice como tercer argumento que en ese terreno había una escombrera, un botadero de escombros del terremoto, que eso sí es cierto. Entonces yo le hacía la reflexión ayer a los miembros del tribunal, les decía, señores miembros del tribunal, partamos por un pequeño momento de que el Parque Las Vegas no es reactivación. Yo voy a darle la vuelta a ese argumento. O sea que usted me quiere decir que un hotel o un restaurante van a abrir al lado de un botadero de basura. O que vas a hacer un evento cultural o deportivo, o la gente va a ir a recrearse y a tener un sano esparcimiento a un botadero de basura, a una escombrera. O tú me vas a decir que a Puerto Viejo o a cualquier otra ciudad hay que condenarla a que en pleno centro tenga un botadero de basura, una escombrera. Eso era el Parque Las Vegas antes de esa intervención, era eso. Y les dejé claro, les dije, yo insisto, yo no he participado en el proceso contractual. No por eso estoy sugiriendo que haya un delito. Ojo, quiero ser categóricamente claro. Pero mi obligación moral y profesional es decir las cosas que conozco. El Parque Las Vegas y sus alrededores se ha desarrollado gracias al parque. Lo que estaba condenada a ser una zona deprimida, hoy es una zona de desarrollo de Puerto Viejo. ¿Por qué? Porque se han puesto hoteles, se han puesto restaurantes, nuevos negocios, hay actividad económica, la gente va al parque, ahí el mismo gobierno actual cada vez que va a Puerto Viejo va al Parque Las Vegas a hacer sus eventos ahí. Hay eventos culturales, la gente va, está feliz con el parque. Y ese parque nos lo quieren cobrar. Y otra vez te hago la reflexión, entonces cuando ejecuten o quieran ejecutar ese cobro que lo ponen como gran cosa de 225 millones, ¿qué van a hacer? ¿Me van a poner el parque a mi nombre? Vuelvo a preguntar. La auditoría de la Contraloría ha dejado todo que desear, todo que desear. Otra de las cosas que les decía también a los jueces, la Contraloría hubiera invitado, por ejemplo, hubiera auditado o por lo menos considerado la información de estos multilaterales de crédito. ¿No es cierto? Hubiera preguntado. La Fiscalía lo hubiera preguntado, que tiene toda la potestad de hacerlo. Y no lo hicieron. No lo hicieron, ¿por qué? Porque no les interesa que una persona de afuera venga y les diga la verdad. Una de las cosas que la Contraloría objeta, que también fue espectacular para ellos, era el asunto de la demolición y la remoción de escombros. Y yo les decía, la única institución que estuvo como institución que la financió esta actividad se llama Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos sí estuvieron en tiempo real ahí
Y exigen informes. Ellos exigen informes, ellos hacen sus informes, ellos mandan a sus propios técnicos en todo ámbito, técnico en control de costos, en técnicos de metodología de trabajo, técnicos ambientales, y después de esa auditoría, ellos deciden financiar esos fondos de reconstrucción para esa emergencia y otras emergencias, recuerdo. Entonces yo les decía esta reflexión: ¿por qué no tenemos aquí en estos estrados a un funcionario, algún representante del BID que nos cuente pues si ellos detectaron algún delito? No lo tenemos. Porque nosotros sabemos que organismos como el BID y otros multilaterales felicitaban a la reconstrucción en nuestro periodo. Ahí están los videos. Esos videos están ahí en las redes sociales, están en YouTube, están en Twitter, la gente los puede ver. Se los voy a enviar a Richard más tarde para que los vea. No es lo que dice Carlos Bernal. La Comunidad Europea felicitaba la reconstrucción. El Banco Interamericano de Desarrollo felicitaba la reconstrucción. La República Popular de China donó dinero para la reconstrucción. ¿Usted cree que los chinos son tontos que van a donar dinero en algún lugar donde ellos están viendo que hay un mal uso de recursos públicos? ¿No? Entonces, esas cosas son las que no le cuadran cuando una persona quiere ser analítica, ¿no? Y ser objetiva sobre todo. Estas cosas son las que no cuadran, y la Contraloría le ha hecho un grave daño al país por este tipo de cosas. Allá iba, Carlos. Cuando se arrancó el inicio del examen que ha hecho la Contraloría, ellos tenían que haber comunicado a estos organismos multilaterales realmente para analizar el contexto general de las donaciones, de los valores que tenían como fondos, y basado en esos informes de estas entidades que apoyaron a esto, ellos tenían que haberlo comentado en el informe. Era ¿qué hicieron? Pero, y te cuento qué hicieron. Entonces ellos piensan que las obligaciones que tú relatas así debieron haber sido, pero ellos llegaron ya cuando estaba todo en frío, ¿no? Tú sabes que, como decimos, ya después de la guerra todo soldado es general. Toda persona sabe cómo hacerlo, lo hubiera hecho mejor, yo lo hubiera hecho de esta manera. Pero quienes entienden son las personas que están en ese momento, en ese contexto de las cosas, como tú lo dijiste. Y parte de ese contexto era haber preguntado a estas instituciones internacionales. Son instituciones internacionales. Muchas veces, y te lo digo porque yo he tenido experiencia en estos proyectos, y también muchas de ellas gracias a la reconstrucción. Los procedimientos de los multilaterales son muchas veces mucho más rígidos, mucho más exigentes que los procedimientos nacionales. Y el Ecuador llegó a cumplir con todos ellos. Entonces, no puede ser que me digas que el BID hace una auditoría de estas actividades emergentes, porque ¿quién discute la emergencia de estas cosas? Y luego viene la Contraloría a hacerlo después, años después, y encontrar responsabilidades que no sabe ni explicar. Como te digo, con estos argumentos, por favor, entiéndase. Ellos dicen que el Parque Las Vegas no es reactivación económica. Que no es. Ante eso, ya te pones a discutir, y la Contraloría, tú lo sabes, Luis, como auditor, la Contraloría es un juez de cuentas. La Contraloría tiene que velar por el uso de recursos. No tiene por qué ponerse a discutir si el proyecto es de reactivación o no es de reactivación. ¿Me explico? O sea, esas capacidades o esas potestades de los actos administrativos válidos en este caso, la función ejecutiva, no es que puede venir un auditor a decirte, esto no debiste haber hecho. Pues. O sea, si no, sabes que ya más bien dale al Contralor General del Estado, dale la potestad de que él decida las obras en todo el país, pues. Y además, Carlos, ustedes estaban regidos por un cuadrante que fue el decreto, y el decreto estaba bien claro. El auditor tenía que regirse al decreto, y ahí decía reactivación económica, no decía A, B, C proyectos, porque lo que se proyecta, el 100% no se cumple
porque en el camino se puede haber cambios. Totalmente de acuerdo. Necesidad. Totalmente de acuerdo. Y eso te demuestra una cosa, que quienes son las personas que te hacen la auditoría y quienes luego son tus jueces de cuentas, son personas o son funcionarios o técnicos que jamás en su vida han levantado una piedra. No, entonces fueron con dedicatoria. Ellos claro, vienen encadenados desde el Contralor, dieron la orden a fregar a esa gente. Eso es todo. Por eso es que yo digo y sostengo y mantengo que esos auditores deben de ser enjuiciados penalmente, porque no pueden causar daño a la dignidad del ser humano, porque han levantado una calumnia. Eso realmente. Una pregunta, Carlos, también. Se hablaba también de contratos que estaban inducidos a familiares tuyos. Sí, eso también fue una de las principales cosas que nació con el Trujillato, ¿no? Con esta comisión anticorrupción en Manabí. Y quiero ser bien enfático también. Eso es falso también, ¿no? Eso es falso, totalmente falso. En el sentido que esta compañía, que es una compañía que sí existe, obtuvo certificados no de una sola institución, sino de dos. Y esos certificados demuestran de que ellos jamás han sido contratistas del Estado. No son certificados que los he hecho yo con mi firma o que son certificados que los han sacado del CERCOP y del Consejo de Participación Ciudadana, que confirman que esa compañía nunca ha sido contratista del Estado, ni antes ni después del terremoto. Entonces, desvirtuado eso. Desvirtuado, pero aquí viene la parte grave. O sea, te ponen a un testigo de parte de la fiscalía que él fue el procurador judicial de Trujillo, ¿sí? Él fue quien acompañó a Trujillo a poner la denuncia. Y él llega al estrado a decir: Carlos Bernal adjudicó 165 millones de dólares en contratos a esta compañía, que es una compañía de su familia. Entonces, cuando mi defensa le pregunta, ¿puede usted mostrar uno de esos contratos? Uno solo, uno. No, es que yo no lo tengo, no sé. Yo me limito a decir lo que decía en el informe, entonces ahí se van tirando la pelotita, ¿no? Entonces nadie es responsable de lo que dice. ¿Tú sabes la gravedad de esa afirmación? Claro. O sea, no es que estás diciendo cualquier, estás diciendo que yo he adjudicado. Mira todo lo que se afirma en esta frase. Carlos Bernal adjudicó 165 millones de dólares en contratos. Entonces, ¿qué esperas tú? Encontrar una adjudicación que haya sido firmada por mí a esta compañía y no hay ni lo uno ni lo otro. Y después, a través de los años, a través de un habeas data, un recurso de habeas data, esta misma compañía logra que un juez le pida al Consejo de Participación Ciudadana, le exija que muestre los contratos que ellos pusieron en esta resolución del Trujillato. Ustedes saben que toda resolución debe ser motivada, debe ser sustentada, debe ser documentada. Y en ese momento se le hizo buscar por, insisto, mandato judicial, hubo que hacer un habeas data. Esta compañía hizo un habeas data para que le diga al Consejo de Participación Ciudadana en qué se basó para respaldar esa resolución que sacó allá en el año 2019. La respuesta de esta institución fue que no existen contratos ni de esta compañía ni de estas personas que hayan respaldado a esa resolución del Consejo de Participación Ciudadana del 2019. Entonces ya nos encontramos en un país en el que se puede decir cualquier cosa. Que se inventan. Ya de ahí para allá ya nos podemos decir cualquier cosa. A ver, yo fui más allá, le pedí a mis abogados que les pregunte a las personas que a lo mejor pudieran tener alguna información relevante y valiosa, si esta compañía fue contratista del Estado, si esta compañía fue
subcontratista. Si esta compañía tuvo cualquier relación con el Estado ecuatoriano, y la respuesta fue que no. Pero eso, o imagínate, con eso te arman toda una historia, ¿sí? En la que tampoco demuestran un peculado, y por supuesto con eso han vendido este morbo, porque es de las cosas que ha levantado más morbo. Y cuando nosotros quisimos preguntarle a él ya cosas más específicas, más incisivas, ahí ya lo bloquearon, lo blindaron y ya no lo dejaron responder más preguntas. Así fue. Carlos, tú dijiste también que este juicio comienza con 587 proyectos, luego bajan a 30 y luego terminan en 11. Es decir, desde ahí mismo se ve de que esto no está sustentado por ningún lado. Porque si tú lanzas una acusación con 587 proyectos que según ellos tenían anomalías y terminas con 11, porque realmente eso no está sustentado. Y cuando tú dices, Carlos, que la Secretaría de Gestión se la llevaron a Quito y hoy en día realmente tienen que ir a mendigar a Quito, el pueblo ecuatoriano no es bobo. Estamos ahorita, el tiempo y movimiento que se hacía antes cuando tenían ahí en Puerto Viejo toda la misma, la Secretaría de Gestión, era tutti frutti. Ahora pues, paralizada la gestión, no va a seguir la reconstrucción. Y Carlos, mi última pregunta, ¿cómo ese dinero que cogió de la reconstrucción Lazo para el asunto de la vacuna y lo demás, tiene que ser devuelto, pues, porque tiene que haber sido un préstamo, no es que yo cojo, ese dinero ya está fijado para reconstrucción. Y a la gente, sí, y a la gente que dejó que se lleve ese dinero, señores de la Contraloría, ahí está su trabajo facilito. Ahí está el trabajo facilito. Totalmente, yo comparto al 100% con ese razonamiento. Y contestando tu pregunta, esos recursos tienen que ser repuestos. O sea, y sobre todo no puede ser el argumento para afirmar o ni siquiera para plantear la duda de que la reconstrucción no se la termina por falta de recursos. Estamos demostrando que los recursos estaban ahí. Recursos que dentro de una planificación, ¿sí? Dentro del ordenamiento financiero del país, tienen que servir a su propósito, para lo cual fue conseguido, para lo cual fue trabajado, y las obras tienen que terminarse. Y ahí es donde yo digo, las autoridades locales y los gremios y todo el mundo tiene que decir, oiga, estos recursos para las provincias tienen que respetarse, pues. Tienen que respetarse y tienen que terminarse la reconstrucción. Y estamos demostrando hasta la saciedad que no es como la gente lo ha querido pintar, de que aquí nos hemos llevado el dinero o que no hay dinero porque se han llevado la plata. El dinero está ahí. Y hay que exigir a través de los medios ciudadanos de que los gobiernos inviertan los recursos para la reconstrucción. Gracias, Carlos. Gracias a Carlos, ustedes, Richard y Luis. Desde Guayaquil. Muchísimas gracias. Adelante. Espero los videos para hacer algún viral que necesitamos hacer con esto, ¿no? Mañana utilizaremos algunos fragmentos de los temas que hemos tocado esta noche. También va a estar la entrevista sola con usted. Y vamos a estar junto a ustedes siempre, porque creemos que el país necesita, primero, libertad de expresión, que la teníamos con usted, Carlos. Yo recuerdo que alguna rueda de prensa, cuando estaba en la reconstrucción, se la dio desde este set, con la mayoría de los medios de comunicación de Manabí y de Chone. Así es. Y eso extrañamos, porque ahora ya ni siquiera se invita a los medios a decir qué están haciendo, porque no tienen nada que informar. No están haciendo, entiendo que nada. Como usted decía, ya no hay Secretaría de la Reconstrucción, no hay dónde ir a ver, no hay un sitio web, no hay nada. Desaparecieron todo. Así es. Y estaremos, Richard, batallando, luchando, defendiendo, y gracias por la oportunidad de nuevo. Ha sido un gusto saludarlos esta noche.
En conclusión, la entrevista de Carlos Bernal pone en evidencia las irregularidades y posibles maniobras políticas detrás del caso judicial que lo involucra junto a Jorge Glass y Rafael Correa. Sus declaraciones refuerzan la idea de que estaría configurando un nuevo caso de persecución política, o como decía él dentro de la entrevista, un influjo psíquico 2.0. Ya no queda de otra. Solamente falta eso que Toainga diga. Los vamos a condenar por influjo psíquico 2.0, la nueva versión. Este caso no solo afecta a las personas involucradas, sino que establece un peligro para los precedentes y para los futuros procesos legales en el Ecuador. O sea, ¿qué nos está pasando en el país con la justicia? La pregunta del millón, ahí se las dejo. ¿Por qué persiguen a un hombre? Y lo pregunté en la entrevista. Miren la entrevista completa, que es increíble todo lo que se revela en esa entrevista. En otros medios pues le dan 30 minutos y ya cortan. Aquí no importa, dele. Revisen toda la entrevista. Vayan adelantando lo que no les interesa porque cada palabra de Carlos Bernal les da, pero hasta por donde ustedes saben. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias.